Bueno, muchas bendiciones. Voy a tratar de terminar en este video. Primero le voy a presentar el verdadero evangelio, amiga amada y amigo amado. El verdadero evangelio resumido, completamente resumido este evangelio del Señor Jesucristo. El verdadero evangelio es guardar los 10 mandamientos del amor y hacer justicia. Muy rápidamente, de los 10 mandamientos del amor, Jesucristo modificó 3 mandamientos. Dice la palabra de Dios que, bueno, nos enseña la palabra de Dios que Él modificó el mandamiento 3, modificó el mandamiento 6 y modificó también el mandamiento 7. ¿Qué dice el mandamiento 3? Bueno, el mandamiento 3 dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque cualquiera que tomara el nombre de Jehová Dios en vano no lo tendrá por inocente. El Señor Jesús dijo, Mateo capítulo 5, ¿verdad? Dijo, los antiguos dijeron no perjurarás, pero más yo digo que no jures absolutamente por nada. Así también lo dice el libro de Santiago capítulo 5, y no juren por nada, su hablar sea sí a lo sí y no a lo no, porque para que no seáis condenados. Así que no prometan nada, no juren nada, ¿ok? El segundo mandamiento que modificó el Señor Jesucristo, el tema de matar. Dijo, los antiguos dijeron no matarás, pero más yo digo que cualquiera que se enoja contra su hermano y más encima lo maldice. Recuerde que la palabra maldecir está como buena palabra en hebreo, está al revés. Maldecir significa decir mal a la persona. Si tú te enojas y le dices malas palabras a la persona, los estás maldiciendo, lo estás diciendo deseando cosas malas, estando enojado. Así es que mucho cuidado con eso. Pablo dijo, enojaos pero no pequéis, airaos pero no pequéis, que no se esconda el sol sobre su enojo. Segundo mandamiento que fue modificado. El tercer mandamiento que fue modificado de los 10 mandamientos del amor fue el mandamiento número 7. Jesucristo dijo, los antiguos dijeron, no adulterarás, pero más yo digo que cualquiera que mira a una mujer para desearla, ya adulteró con ella en su corazón. Y así también dice sobre el matrimonio, dice, si la mujer se divorcia y se casa con otro, adultera. Así también el varón, si se divorcia de su mujer, ¿verdad? Y se casa con otra, también comete adulterio y viven en adulterio. Así que cuidado con eso. Esos 3 mandamientos modificó el Señor Jesucristo. ¿Por qué le hago mención de esto? Porque esa es la doctrina del Señor Jesucristo. El guardar los 10 mandamientos del amor. ¿Por qué, hermano? Bueno, a mí me han preguntado, ¿por qué, hermano, son los 10 mandamientos del amor? Bueno, se lo explico muy cortito. Los 10 mandamientos del amor, los 10 mandamientos, cuando usted los simplifica, la palabra también lo enseña que Jesús los simplificó y hubo un escriba que también lo simplificó. Y dice, oye, el primero grande mandamiento es amarás a Dios. Y el segundo, amarás a tu prójimo. Está hablando de amarás, de amor. Está hablando de amor. Amarás a Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por tanto, son los 10 mandamientos del amor, para que lo entiendas. Entonces, eso es cuando está simplificado los 10 mandamientos. Amarás a Dios y amarás a tu prójimo. Eso es cuando se simplifican los 10 mandamientos. ¿Cuál es la doctrina del Señor Jesucristo? Segunda de Juan capítulo 1 versículo 4 al 11 dice, mucho me regocijé porque he hallado a alguno de tus hijos andando en la verdad. Alguno de tus hijos, porque la gran mayoría andan en otros evangelios. Andan en la mentira. Me regocijé porque muchos de tus hijos, he hallado a alguno de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos de ¿quién? Del Padre. Y ahora te ruego, señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, no, sino el que hemos tenido desde el principio, ¿correcto? Que nos amemos unos a otros, ¿correcto? Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos, amén. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad,
por vosotros mismos el Espíritu Santo me dice que aclare inmediatamente esto porque la gente no tiene idea de esto. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. ¿Qué significa eso? Que hay personas, hay pastores, hay evangelistas, hay curas católicos, sacerdotes, que dicen, oye, no se pueden guardar los 10 mandamientos, nadie los puede guardar. Cuando dicen eso, lo que están diciendo, oye, el único que lo guardó fue Jesucristo, lo que están diciendo de que Cristo no vino en carne, vino como Dios. Ahí están negando que Jesucristo vino en carne. Cuando usted habla y dice, oye, nadie puede guardar los 10 mandamientos, po. Oye, amado, si usted realmente se compromete a hacerlo, usted lo puede hacer. Y usted, mi hermano, que está hablando, sí, amado, se puede. Con la ayuda de Dios se puede. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. No se olvide de eso. Sigo leyendo. La doctrina del Señor Jesucristo está hablando aquí que son los 10 mandamientos dados por el Padre. Los 10 mandamientos que están desde el principio. Y este es el amor que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. ¿Quién es el que hace esto? El engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos, pues, para que no perdáis su fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravíe y no persevere en la doctrina de Cristo, que es guardando los 10 mandamientos del amor, que lo acabamos de revisar, cualquiera que se extravía y no persevere en la doctrina de Cristo, no tiene al Espíritu Santo en él. Aquí dice, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. O sea, ahí está el Espíritu Santo en ello. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibas en casa ni le digas bienvenido, porque el que dice bienvenido participa de su mala obra. Yo le he preguntado a los testigos de Jehová, han pasado varias veces a mi casa, 3 veces han venido y se han metido adentro de mi casa, y le he preguntado cuál es la doctrina del Señor Jesucristo. No tienen idea. Me he visto a través de redes sociales, hay un sacerdote que me agrada mucho que se llama Luis Toro, tampoco conoce la doctrina del Señor Jesucristo. Y así hay muchos sacerdotes, así a mí me lo ha mostrado el Señor, que hay muchos sacerdotes católicos y muchos cristianos que no tienen ni idea cuál es la doctrina de Cristo. Yo le he preguntado esto a evangélicos que llevan años en el evangelio, le he preguntado cuál es la doctrina del Señor Jesucristo, no tienen la menor idea. Y cuando les he preguntado, ¿sabe los mandamientos? Sí, lo sabemos, lo sabemos. Y le he preguntado, oye, nómbrame el mandamiento 7. Oh, no tienen idea. Nómbrame el mandamiento 5. No lo saben. Mandamiento 9. No lo saben. Explícame el mandamiento 5. No tienen idea. No tienen la menor idea. Por tanto, por eso hoy en día hay tanta confusión. Por eso hoy en día se han apartado del verdadero evangelio del Señor Jesús. El verdadero evangelio del Señor Jesús es guardar los 10 mandamientos del amor y hacer justicia. ¿Qué es hacer justicia? Ayudar a los demás. Recuerda lo que significa la palabra Jesús. Jesús significa Salvador. ¿Y qué significa la palabra salvar? La palabra salvar significa auxiliar, ayudar y socorrer. Amado, usted está llamado a socorrer, a ayudar, a auxiliar a las demás personas que lo necesitan. Especialmente a los pobres, porque es ahí donde tiene fijado el ojo nuestro Dios. Entonces, la doctrina del Señor Jesucristo, dice la palabra que acabamos de leer, es el guardar los 10 mandamientos de Dios. En Miqueas capítulo 6, versículo 8, ahora dice, oh hombre, Dios, Él te ha declarado lo que es bueno, y qué pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Mateo 23, 23, dice, ay de vosotros escribes, fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Está hablando que nosotros tenemos que amar a la misericordia y hacer justicia, de la forma que Dios me ha explicado claramente cómo es el evangelio, es el guardar los 10 mandamientos del amor, y luego es moverme a misericordia, ¿verdad? Es tener amor. El piso del evangelio es el amor, y ese amor está representado en los 10 mandamientos del amor. Luego es
moverme a misericordia, luego hacer justicia y después vivir en santidad. Son 4 pasos. Entonces el Señor a nosotros nos indica aquello. La palabra de Dios nos enseña en Hechos capítulo 10 versículo 35. Dice: Dios se agrada en toda nación del que le teme y hace justicia. Ahí está resumido el Evangelio. Seguimos. Primera de Juan versículo 3, capítulo 3 versículo 7 y 10 dice lo siguiente: hijitos, nadie los engañe. El que hace justicia es justo como Jesús es justo. Versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que hace justicia y que no ama, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. En otras palabras, todo aquel que no guarda los mandamientos de Dios y no hace justicia, no es de Dios, es del diablo. En Apocalipsis capítulo 12, 17 dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio del Señor Jesucristo. Primera de Juan 2:29. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Jesús, es nacido de Él. Apocalipsis 22:11 dice: el que es injusto sea injusto todavía, y el que es justo practique la justicia todavía. Mateo 6:33 dice: más bien buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. El Señor necesita que nosotros seamos justicieros. Recuerde que somos justos. Jeremías 22:13 dice: ay del que edifica su casa sin justicias. Jeremías 22:15 dice: reinarás porque te rodeas de cedro, no comió y bebió tu padre, e hizo juicio y justicia, y entonces le fue bien. Él juzgó la causa del afligido y del menesteroso, y entonces estuvo bien. ¿No es esto conocerme a mí?, dice el Jehová. En Juan 17:3 dice: esto es lo que quiero, que te conozcan a ti, único Dios y verdadero, lo dijo Jesucristo. Jeremías 9:24 dijo: más alábese en esto el que se hubiese de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Entiende lo que tiene que hacer usted? Guardar los mandamientos de Dios y hacer justicia, ayudando a los más desposeídos. También así lo dijo en el libro de Lucas, lo dijo Juan el Bautista: el que tiene 2 prendas de ropa, dele al que no tiene. El que tiene de comer, también dele al que no tiene. Recuerde cuál fue el pecado de Sodoma y Gomorra. Dice de que ellos estaban ricos, estaban llenos de sociedad, y no fortalecieron la mano del afligido y del menesteroso. Ellos se colocaron avaros, se colocaron egoístas, y por ende eran idólatras. No amaban al hermano, amaban más las cosas de este mundo que a sus hermanos. Ese es el gran pecado de las naciones en general. Así es que recuerde, amado, el verdadero evangelio es lo que se le acaba de enseñar. Y si usted se mantiene fiel guardando los santos mandamientos de Dios, el Señor va a permanecer en usted. Eso está en Juan, en el libro de Juan, capítulo 14, 21 y 23, versículos 21 y 23. Léalo y usted se va a dar cuenta. El que guarda los mandamientos de Dios permanece en él. Amén. También la palabra de Dios, ¿dónde más nos enseña eso? Dice en primera de Juan capítulo 3 versículo 24: y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios permanece en él. ¿Ya? Así es que le hago yo esta pequeña representación y enseñanza respecto a este evangelio falso que fue traído, ¿verdad? Con que Cristo viene ya, al fin del mundo se acerca, que es el evangelio que lo traen los coré, los falsos enviados, los falsos ungidos por Dios. Entonces, ese es uno de los evangelios de los demonios, que es lo que acabamos de revisar, que es lo primero que sale de arriba, el evangelio de Coré, ¿verdad? Entonces, ellos traen ese evangelio del terror. Recuerde que usted tiene que servirle al Señor Jesucristo por amor, no por terror, no por miedo. Así es que cambie ese chip y guarde el verdadero evangelio que se le acaba de predicar en este video.
y muchas bendiciones. Que Dios le bendiga y lo guarde. Chao, chao.